Vamos ahora, después de tanta música, a pasar a otra sección del programa, ¿sí? Para no perdernos de este rumbo, ¿sí? Dejar de bailar un poco y ponernos a hablar de cosas serias, que Estefanía Denis siempre nos trae un tema muy interesante que tiene que ver ahora con las fobias. Exactamente. Más que serio, yo hoy diría que el consultorio está como para charlarlo un poco, ¿no? Porque justamente cuando empecé a pensar de qué podíamos hablar hoy, me acordé de esto, ¿no? De las charlas que hemos tenido muchas veces vos y yo, del tema de los miedos o de las fobias, o cómo a veces algo pequeñito para una persona puede significar algo súper extenso, grande o muy que te preocupa mucho, ¿no? Que te genera como mucha ansiedad. La realidad es que todos en algún momento podemos llegar a tener o hemos tenido algún miedo un poco irracional a algo o a alguna cosa en particular o alguna situación en nuestro imaginario. Pero la realidad es que este tipo de temores los podemos solucionar rápidamente, ¿no? O porque simplemente le encontramos una explicación o porque los podemos atravesar y podemos entender de dónde o hacia dónde iba ese miedo. Y generalmente no suelen tener mayor importancia dentro de nuestra vida. Es como, ah, bueno, sí, no sé, tenía miedo a que me pase tal o cual cosa, atravesé ese miedo, no me sucedió, lo solucioné y como quien diría, hago mi vida y la vida continúa. ¿Qué pasa cuando ese temor es tan intenso que nos genera situaciones tanto emocionales como físicas en nuestro cuerpo, al punto de que nos paralizamos, de que tenemos muchísima ansiedad o por ejemplo que nos impide realizar actividades cotidianas, como puede ser, por ejemplo, salir de tu casa, ir a trabajar o movilizarte en tu vida cotidiana de forma normal o natural? Cuando esa situación ya empieza a tomar otro tipo de magnitud, estamos hablando de una fobia. Básicamente una fobia es un miedo intenso a algo o a una situación que particularmente no representa ningún peligro de vida para vos. Que paradójicamente es lo que te genera a vos ese miedo irracional o magnificado, te genera esa sensación de que vos estás en peligro, que te podés morir, que algo catastrófico puede pasar si eso se llegara a concretar. Y en realidad, justamente, que es lo que lo diferencia en realidad de un miedo común o un miedo normal, llamémosle, es justamente eso, que este miedo no está infundado por absolutamente nada. La fobia, a eso me refiero. Claro, perdemos como nuestra parte racional en ese momento que ese miedo nos ataca o vamos en realidad alimentándolo. Exactamente. Justamente el miedo puede estar relacionado con un montón de situaciones, ¿no? Me refiero en este caso a la fobia en sí. Puede ser, no me gusta estar en espacios muy cerrados. La gente que le tiene fobia, por ejemplo, a los ascensores, que prefiere subir 20 pisos en escalera con tal de no subirse a un ascensor. Puede ser, no sé, algún tipo de animal en particular. Puede ser, mucha gente tiene mucho miedo, por ejemplo, a las arañas, a las serpientes, a los insectos. Sí. Todos, la realidad es que hemos tenido algún tipo de rechazo quizás hacia un insecto, pero una cosa es, no puedo verlo, pero eso sí que ni en figurita, es esa, a ese tipo o a esa magnitud de miedo nos estamos refiriendo Es cuando nos... como un miedo más extremo. Claro, exactamente. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a volar, hay muchísimas personas que prefieren hacer... Bueno, mira, acá nuestra querida productora Agus está justamente levantando la mano y haciéndose cargo de su fobia. Pero una cosa, ojo, y acá sí está bueno hacer la diferencia, una cosa es que uno diga, tengo miedo, y otra cosa es, tengo fobia. O sea, no Claro. puedo ni pensar en la idea, es una fobia. Nos está diciendo, sí, podemos chequear que sí, es una fobia lo que está teniendo Agus con respecto a los aviones. Hay muchísimas personas que prefieren hacer como vos, Agus, miles de kilómetros, por ejemplo, en un colectivo de larga distancia, con tal de no pensar en la idea de subirse a un avión, que en realidad no tiene tanto que ver con subir al avión, sino en que el avión se puede llegar a estrellar, cosa que es muy improbable, pero que en tu cabeza el imaginario es tan grande que no podés pensar en otra cosa. No, por supuesto, el miedo se hace más extremo, como decía, y uno lo va alimentando. Encima Claro, aparecen cuestiones que ayudan a alimentar ese miedo cuando uno sabe que lo tiene también. A veces claro. pasa eso.
Y lo loco es que en realidad estamos tratando de justificar ese miedo agarrándonos de diferentes argumentos, pero que en realidad, que es lo que yo te decía antes, ese peligro no es real, porque yo puedo tener miedo a pensar en la idea de que un avión se puede caer, pero comprobado científicamente sabemos que es mucho más probable morir en un accidente de tránsito que morir porque un avión se estrelle. Entonces digo, racionalmente hablando, no hay una justificación para mi miedo. Mi miedo está simplemente en mi idea de pensar que si yo me subo a ese avión se puede caer. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Y justamente las fobias, la gran mayoría, no estamos diciendo que todas, se desarrollan en la infancia o tienen que ver con hechos quizás un poco más traumáticos o que nos han marcado de forma negativa. En la infancia, ¿por qué? Porque es donde se conforman muchas partes de nuestra personalidad, la confianza, donde también uno depende de otros para generar ciertas fortalezas. Entonces, por ejemplo, no sé, si mi mamá tenía miedo a las arañas, es probable que yo de alguna manera termine desarrollando ese miedo y hasta lo pueda magnificar en una fobia. Yo de hecho, por ejemplo, le tengo mucho rechazo a las cucarachas y tiene que ver con el extremo miedo que le tiene mi mamá a las cucarachas. Claro. Y digo, no, la cucaracha no le hizo nada a mi mamá, claramente, No. pero es su rechazo el que me fue generando desde muy pequeña que yo deteste olímpicamente a las cucarachas. Entonces digo, hay algunas fobias que se pueden no transmitir, pero sí que se pueden ir como desarrollando desde la infancia particularmente, y también hay otras que se van desarrollando por alguna cuestión muy marcada desde la etapa adulta. ¿Qué se siente cuando uno tiene algún tipo de fobia? Básicamente es un miedo irracional, como decíamos antes. Uno no puede controlar la situación y eso lo descontrola. La verdad es que no hay una causa particular en ese miedo. Es algo que una situación, un objeto, puede ser un animal, lo que sea, lo dispara. Y obviamente se genera una cantidad de ansiedad descomunal en nosotros que hace que no podamos mantener, como decíamos vos, los parámetros de la realidad. O sea, yo pienso que eso que yo estoy imaginando, en mi imaginario es mi realidad, y en realidad no lo es así. Es muy psicológico el tema de la fobia. Por eso, y acá sí me voy a detener y lo vamos a aclarar, es necesario que cuando ya estamos en un campo como es una fobia a algo, es necesario tratarlo con un médico especializado. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando uno supera un miedo, cuando es algo, podríamos decir, hasta casi inocente o mucho más fácil de transitar. Cuando ya es un miedo racional de ni siquiera puedo pensar en la idea de no me pueden acercar, como yo te decía hoy, una figurita de una araña porque me puedo llegar a enloquecer. Ahí sí estamos hablando de algo que debe ser tratado con un especialista, obviamente, de la salud mental. Es un terror abrumador en realidad. Por eso es esto que vos decías, que uno no puede pensar con claridad y encima lo alimentás con tus propios pensamientos a ese miedo. Y la realidad es que si algo que tiene el miedo es que nos paraliza. Entonces, si estoy totalmente paralizada, no puedo hacer ni pensar en absolutamente nada. La diferencia, como yo te decía, entre la fobia y el miedo, por ejemplo, es que el miedo es una respuesta humana ante una situación de peligro puntual. Es algo que es instintivo en el ser humano. La fobia, en realidad, es algo que yo me siento amenazada, pero como te decía antes, es una amenaza exagerada. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Es una emoción el miedo, y en realidad, por ejemplo, la fobia es esa amenaza, pero es la percepción que yo tengo de la amenaza, no la amenaza en sí. El miedo es una emoción primaria, es algo que, como te decía, es algo natural. Y la fobia en realidad también es un poco un odio que yo tengo hacia algo. Es como una emoción muy negativa hacia algo que la puedo estar infundando a medida que va pasando los años y no estoy pudiendo como atravesar ese miedo, y ahí es donde se va como generando como una gran bola de nieve, básicamente. Y el miedo, lo que tiene de bueno es que yo el miedo lo puedo controlar y lo puedo tratar de superar. La fobia es algo que me supera. Entonces, si me supera, que digo, no, esto no lo puedo hacer, me niego totalmente. Claro, nos negamos incluso a tratar de atravesarla. O totalmente, sea, no se puede. es así.
Y de esa Es más manera, fuerte. como yo me siento abrumado por esa situación, dejo que la situación también me supere, de alguna manera. El síntoma físico de una fobia, si podríamos describirlo como cuando uno tiene una gripe, básicamente, bueno, sería una dificultad, por ejemplo, para respirar, cuando decís, ay, se me cierra el pecho, tengo taquicardia, una sensación de temblor, de mareo, como si me estuviera bajando la presión o me descompongo, casi te diría, el estómago revuelto, mareo, sudoración, sensación de hormigueo. Mucha gente se le han llegado hasta a dormir las manos o los pies. Son todas sensaciones físicas que en realidad me está produciendo ese mismo miedo. El síntoma emocional, podríamos decir, de esta situación es la ansiedad, el pánico, la necesidad de huir, de escaparme totalmente de esa situación, de perder el control, de volverme hasta loco y hasta sentir justamente que me voy a morir. Es esta sensación de esto me va a matar definitivamente. Y es la incapacidad de poder controlar justamente ese miedo. Y ahora sí, para cerrar esta columna del día de hoy, te tiro así como 3 formas o 3 pautas donde puedes comenzar a cambiar ese miedo que se está transformando en una fobia, si no es ya de por sí una fobia que tiene que ser tratada por un especialista médico. Claro, empezar como a frenarlo Exacto. o querer atravesarlo. También, bueno, justamente, el primero es afrontar los miedos. Básicamente es decir, la única manera que yo tengo para afrontar algo es exponerme a eso. Obviamente lo estamos haciendo de una forma controlada y cuando alguien te está cerciorando, cuando alguien te está ayudando y te está haciendo, como quien diría, de apoyo también, porque tampoco es bueno, tengo miedo de subirme a un ascensor y me voy a subir a un ascensor porque lo tengo que afrontar. No sirve, porque voy a entrar en pánico y claramente la situación va a ser peor, a desbordarse, exactamente. Por eso está bueno generar una exposición paulatina, de una forma donde yo me sienta segura y que justamente eso me dé dominio de la situación y no me ayude el entorno a descontrolarme. La segunda, que esto ya lo hemos hablado bastante, que son las prácticas de relajación. Lo que hablábamos antes de la respiración consciente. La respiración consciente que hemos hablado aquí en el consultorio Revuelta está muy buena para hacerla cuando estoy viendo que me está agarrando el miedo que me está matando. Bueno, respirar, calmarme, pensar en mi respiración, no pensar en ese entorno que me está abrumando, porque muchas veces, sobre todo la gente que tiene fobia a los ascensores o esos lugares donde están muy abarrotados de personas, es concentrarse en algo interno, algo que no implique la gente que está alrededor, porque si me focalizo en lo de alrededor es donde siento que cada vez estoy como más atrapado y eso corriendo. Me genera más ansiedad. Principalmente el subte. No, exactamente, mucha gente le tiene terror al subte. Yo estoy consciente de que no me gusta el subte, si lo puedo evitar lo evito y si no tengo otra opción, bueno, hago, pero hay muchas personas que prefieren hacer muchísimos más tiempos, perder mucho más tiempo arriba que abajo. Pienso lo mismo. Totalmente. Y por último, luchar con los pensamientos negativos. La única manera de poder superar algo es también ser positivo, pero no es está todo bien y de repente está todo mal y quiero salir corriendo. No, es realmente plantearse que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mi bien, que yo puedo, es sentir la confianza de que por más terror que esté teniendo en ese momento, no te va a pasar nada. Exactamente, esa es la palabra, esa es la frase clave cuando uno tiene una fobia. No me va a pasar nada y de esto no me voy a morir, claramente. Obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es como todo, este estilo de terapias lamentablemente necesitan de la constancia y de la práctica, porque de un día para el otro no voy a superar una fobia a un animal si ni siquiera me puedo acercar o lo puedo ver en una figurita. Entonces, la única manera de poder hacerlo, también está bueno, es escribirlo, qué me genera emocionalmente esa fobia y después poder reflexionar sobre eso que escribí. Son técnicas, son posibilidades y lo más importante de todo es que todos, absolutamente todos los miedos se pueden superar. Bueno, Estefi, la verdad es que es un gran tema el que trajiste en el día de hoy y bueno, gracias por empezar a hacernos reflexionar o pensar en esos miedos, ¿sí? Exacto. Y un buen consejo esto de empezar a pensar en positivo y que quizás lo podemos atravesar y dejar de sufrir tanto, porque el miedo nos hace sufrir. Exactamente. Y no está bueno. Y nos paraliza, y si nos paralizamos no podemos hacer nada. No, tal cual.
Así que los invitamos a que sigan en nuestras redes buscando el hashtag Consultorio Revuelto. Allí van a encontrar todas las temáticas que vamos tratando programa a programa. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook Revuelta Positiva, en Instagram y también en Twitter, @turevuelta. Allí van a encontrar obviamente toda la información, sí, de los consultorios revueltos.